Hola jóvenes del profe y del cálculo de tercero. ¿Qué tal? Estoy aquí haciendo mis ejercicios de concentración para poder la siguiente clasecita. Lección número 2, ¿sí? De cálculo integral. Recuerden que la primera resolvimos 7 ejercicios y les dejé 2 de tarea. ¿Estamos? Esta es la segunda lección y ahora fíjense en el problema. Es un problema interesante porque no es exactamente como los dos anteriores al menos que vimos, ¿sí? Estos los más recientes. Aquí fíjense cómo hay un binomio, ¿sí? Elevado a la 1/2, pero tiene x de x. O sea, los anteriores, los binomios, el binomio al cubo y sí, el al cubo no venía con una expresión fuera de él, más que de x, ¿sí? Y lo desarrollamos al cubo. Pero este es a la 1/2. A ver, ¿quién se sabe? Un binomio a la 1/2. No, esto es difícil, ¿verdad? No es tan sencillo. Al cubo, al cuadrado, pues eso no lo sabemos porque lo enseñan en álgebra. Pero ya desarrollar un binomio a un exponente fraccionario es bastante complicado. Al menos no se da a nivel medio superior. ¿Sí? Bien, entonces, miren, aquí vamos a notar una cuestión que van a tener así mucho tacto para entender este problema porque es importante y es fundamental. Es de las integrales muy usadas en todo el desarrollo de las técnicas de integración. Miren, observen una cosa. Aquí voy a hacer algo que se llama un cambio de variable. Porque este problema no lo van a poder resolver por ninguno de los procedimientos de los 8, de los 7 primeros ejercicios. No van a poder, es imposible. ¿Sí? Entonces, aquí entra algo que se llama cambio de variable. Cambio de variable es una técnica también de integración que, digamos, desarrollada en su máxima expresión, abarca problemas bastante amplios. Yo voy a ver lo más básico y lo más elemental, vamos, para que ustedes dominen lo que sea básico, elemental, ¿sí? ¿Qué es lo que les va a servir? No vamos a profundizar porque finalmente es quedarse muchísimo tiempo en algo que finalmente, pues no digo que no les vaya a servir, ¿sí? Pero que no es necesario, ¿sí? Porque lo que se requiere es que ustedes adquieran los conocimientos básicos y los tengan, pero bien, ¿no? Te ponen integral de esas sencillitas y no puedes hacerlas, pues no. Pues, entonces hay que saber lo básico y esto es lo básico. Y aquí empieza el cambio de variable. ¿Por qué? Miren, ¿por qué? Porque vamos a ver una fórmula muy interesante, ¿sí? Que ya de una vez la pongo, ¿eh? Esta fórmula. Esta fórmula, es fórmula. Y si digo fórmula es del formulario, ¿sí? De su, es la integral u a la n de u, que es una variante de la x a la n de x, ¿sí? Que es x a la n más 1 sobre n más 1. Esta es la más general, porque u es una función. Entonces ya esta si la ven está en el formulario más abajito, después de la x a la n, ¿sí? De la a de x, que es la otra, que la de x, que es la siguiente, y la suma de funciones, ¿sí? Integral de f de x más g de x más u más b más w está igual a la suma de integrales, ¿sí? Luego sigue esta es muy importante. Entonces, esta es u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Esta es integral indefinida. Esta ya es una de las fórmulas. Esta es la que vamos a aplicar. Que sí la aplicamos anteriormente, pero no de esta manera. La aplicamos con una variable. O sea, u es x, ¿no? En esas. Pero aquí u pues, es una fórmula todavía mucho más general. Puede ser cualquier función. Entonces, u es función. U cualquier
¿sí? U es cualquier función integrable, obviamente, sí, hago la aclaración, pues no puedo integrar que no sea integral, pues no, pero sabemos que estamos encuadrados dentro de la integral indefinida y cuando se dice cualquier función, bueno, debe ser cualquier función integrable, conste, para que, digo, si alguien este video lo ve un matemático y decir, este güey, ¿cómo? A ver, ¿cómo, que cualquier función? No, cualquier función integrable, hago la aclaración, ¿sí? Ok, entonces fíjense cómo aquí, ¿sí? Esta de acá arriba, tiene esa estructura que no vimos en los otros, ¿sí? En los otros problemas. Fueron inmediatitos aquellos, de la X a la N, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿quién es U? U va a ser la función más grande, la función base, digamos, ¿sí? Que en este caso, ¿quién sería? La base sería esta, porque el exponente N es aquí un medio. Entonces, U, aquí en el problema, U va a ser igual a cuadrada más B cuadrada X cuadrada. Eso va a ser U, ¿sí? Y N va a ser ¿quién? Un medio. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien cuál es la técnica. Cuando tenemos un problema ya particular, ¿sí? Y queremos aplicar la fórmula U a la N de U, tenemos que tener cuidado en dos cosas. Primero, seleccionar quién es U. Ya la N es sencilla, pues es el exponente, ¿no? Pero viene la siguiente, ¿quién es de U? Esta es central, esta. Esta debe de ser, esa función, o sea, lo que le rodea a la U, a la N, lo que le rodea, tiene que ser la derivada de U, que es esta. Así se interpreta la integral indefinida, ¿eh? Du viene siendo la derivada de la función U, ¿sí? Esta es una primera aclaración que se hace, ¿sí? Para que ustedes puedan aplicar esas fórmulas de una forma certera, precisa, específica. Entonces, aquí tendríamos, si cabe. Entonces, du, ¿quién sería? Du, ¿sí? Viene siendo la derivada de la función u, ¿sí? Así se tiene que interpretar. Entonces, a ver, derivamos. A ver, ¿derivada de quién? De una constante. A cuadrada es 0. No, 0. Y aquí la derivada de quién? De una constante, b cuadrada, por una función, por x cuadrada. Pero la derivada de x cuadrada, esa ya la sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué sería aquí la derivada? 0 más b cuadrada, la derivada de una constante por una función, por 2x, ¿no? Por 2x. Y ya, acomodamos. Esto sería 2b cuadrada por x. ¿Sí? Así la hacemos. Esta es la derivada de la función. Específico de abajo, si queda bien. Aquí sí, derivada de la función u. Que quede claro. Este problema es central. Muy bien. Entonces, antes de resolver la integral, ¿sí? Cuando tú veas un binomio, trinomio o lo que sea elevado a un exponente, ¿sí? Y fuera de él están una serie de términos en x multiplicando. Bueno, si la función está en x, ¿no? Pues pueden estar en z, en t. Las funciones pueden estar en cualquier variable. Se maneja comúnmente la X. Vamos a ver algunos donde vamos a manejar T sub vez, pero ya que tengamos callo en esto, ya, eso sería sencillo, ¿sí? Entonces, ya aquí tenemos la estructura, ¿sí? De que vamos a aplicar esta. ¿Y por qué sabemos que aquella se adapta a esta? Fíjense por qué. Porque du, si observan, acá ¿qué faltaría para que esto fuera du? Perdón. ¿Sí o no? Les falta el 2b cuadrada, porque el x ya está. ¿Sí? Ya está la función. Nos falta una constante. Es 2b cuadrada. Por eso es bien importante hacer estas identificaciones. Porque te vas a dar cuenta que en la integral, ¿sí? Se estructura como u a la n de u, excepto por una constante. O sea, la variable, esa no se puede meter, ¿eh? Esa debe de estar en la función a fuerza, ¿sí? Y si está, ahí está, miren, está x. Ahí está la función, la variable,
¿sí? Y la que no es estas dos constantes. Pero fíjense que es una cosa importantísima, como una regla fundamental del cálculo, ¿sí? Que las constantes sí se pueden introducir en una integral, no se pueden introducir funciones, ¿sí? Sin hacer los arreglos algebraicos obviamente necesarios. Entonces, aquí lo que falta es, para que esta sea u a la n de u, ¿sí? Para que tenga esta estructura, me falta el 2b cuadrada. Entonces yo lo que voy a hacer, y no yo, lo que dice la teoría, es que tú puedes meter constantes a las integrales, ¿sí? Y de esa manera no se altera la integral. Si esas constantes luego las multiplicas por sus recíprocos, para que te den 1 su multiplicación y la integral original no se altere. O sea, porque lo importante es no alterar nunca esta integral, porque es la función, no es otra, así como está, ¿sí? Entonces, imposible meterle una función, porque entonces la alteramos. Y las integrales son únicas, esas sí, únicas e irrepetibles, ¿sí? Eso es una ley. Por lo tanto, ¿qué haría? Bueno, ponemos integral, ¿sí? Ponemos a cuadrada más b cuadrada x cuadrada a la 1/2. Esta sería u a la m. Y me faltaría para tener de u el 2b cuadrada. Lo meto 2b cuadrada por la x. Esta x es esta misma. Sí, es la misma, no es otra. ¿Qué metimos de más? 2b cuadrada. Que es lo único que se puede meter e introducir en una integral indefinida. Constantes, no funciones. Pero para que la integral siga siendo y conservando su originalidad, entonces lo que voy a hacer es dividir el 2b cuadrada por 2b cuadrada para que me dé 1. Ahí está. ¿Sí o no esto entre esto es 1? Y entonces esta función, sí o no, es la misma que aquella. Sí lo es. ¿Pero qué ganamos? Ganamos en que esta, así, ya la transformamos en la forma u a la n de u, que es la forma del formulario. Las fórmulas de los formularios son leyes, ¿eh? Las integrales tienen que ser exactamente así como dicen los formularios, porque es como se elaboran a través del concepto de la integral indefinida, ¿sí? Todos los formularios, todas las integrales de la derecha, o sea, las soluciones, son integrales indefinidas, ¿sí? Entonces, bueno, estas formas son estándares que no podemos cambiar para nada. Tiene que cumplirse al pie de la letra lo que dice u a la n de u. Y así como está, no, le falta el 2b cuadrada. Entonces lo introduzco porque es una constante y lo divido. Miren, este paso generalmente no se hace. Lo que se hace es poner este acá afuera, ya se saca esta como constante, ¿sí? Pues yo se les explico paso a paso para que ustedes vayan entendiendo por qué, ¿no? Se introduce esta y luego se divide entre la misma. Y luego esta de abajo, no la de arriba, sino la de abajo, que es 1 sobre 2b cuadrada, que es una constante, esa se saca de la integral aplicando la fórmula de la integral de una constante por una función igual a la constante por la integral de la función. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se hace. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 2b cuadrada, ¿sí? Integral de a cuadrada más b cuadrada x cuadrada a la 1/2 por 2b cuadrada x de x. Acá faltó de x, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ya que la tengamos así, acá la voy a poner abajo, ¿sí? Ahora sí, esta, muchachos, esta, ¿sí? Ahora sí se está estructurando como u a la n de u. Y entonces ya aplico su resolución. U a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Punto. Nada más tener en consideración que 1 sobre 2b cuadrada está multiplicando a lo que resulte de la integral. Entonces sería ¿quién? 1 sobre 2b cuadrada, ¿sí? ¿De quién? De u a la n más 1. Pero u a la n más 1, ¿qué sería? Sería a cuadrada más b cuadrada x cuadrada a la n más 1, que sería 1 medio más 1. Serían 3 medios, ¿no? 3 medios
sobre n más 1 sobre 3 medios más la constante, ¿sí? Fíjense cómo aquí ya no se mete el 2b cuadrada, ¿eh? Estoy siguiendo la estructura del resultado y eso es muy importante, ¿sí? En la integral. Entonces, esto va a ser ya en la simplificación igual a quién. Ya arreglamos esta doble fracción, ¿sí? Esta doble fracción, este es 1 sobre 1 y aquí es 3 medios, entonces sería 2 tercios, pero 3 va abajo y este sería sex, ¿no? Sería 2 sextos, 2 6b cuadrada por a cuadrada más b cuadrada x cuadrada a la 3 medios más la constante, ¿sí? Y aclaro, ¿no? Para que quede bien, este es 1 sobre 1, ¿sí? Entonces 1 sobre 1 sobre 3 medios sería 2 por 1, 2 y 3 por 1, 3, pero este va al denominador y con este denominador sería 6, 3 por 2, 6, ¿sí? Y de esa manera me quedaría 2 sextos es un tercio. Entonces sería ¿quién? Entonces sería 1 por a cuadrada, sería a cuadrada más b cuadrada por x cuadrada a la 3 medios sobre 6b cuadrada. Más c. No, 2 sextos es un... Aquí no. 2 sextos es un tercio, sería 3 sobre 3b cuadrada más c. ¿Sí? Y de esa manera estaría resuelto el problema. ¿Mm? Entonces, acuérdense que este cambio de variable, ¿sí? Es, ojo, ¿no? Ojo. Es muy importante, ¿sí? Porque como este problema va a haber un montón que se van a poder realizar gracias a esta estructura, ¿sí? Que se le da a todas esas funciones que se pueden estructurar de la forma u a la n de u. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acuérdense, u, una función elevada a un exponente y alrededor de ella la variable de la función, seguramente nada más tendremos que cerciorarnos de que la derivada de la función se ajuste, ¿no?, a la variable, tal cual. Y lo único en que pueden diferir es en la constante, ¿sí? Que le tengamos que meter una constante para poder acomodarla a esa forma, ¿sí? Eso es de fundamental importancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya se está oscureciendo porque estoy grabando en la casi tarde noche. Espero que sí puedan ver el video y se pueda observar bien, ¿sí? Y si no, bueno, le pararía. Pero voy a tratar de ver otro problema para que ustedes lo vean. No, pues si lo quiero que se lleves a la Bona, no a la Kim. Ah, bueno, ok. Seguimos, es que pensé que estaba en pausa. Ya me interrumpieron, pero pues es que tengo perritos. Bueno, no yo, ahí afuera. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver otro, ¿sí? Otro de este estilo. Este sería el ejemplo 9. Que sería la integral de 3 a x dx sobre b cuadrada más c cuadrada x cuadrada. ¿Sí? Ese sería el otro problema. ¿Sí? Entonces, voy a abrir una cortina que tengo allá al fondo para ver si pega luz, para que se pueda ver, porque si no voy a tener que suspender el video con este problema y les dejo otra tarea, ¿sí? Y esta clase es cortita, para que sería suficiente, si dominan este problema y el otro, no van a poder hacer un montón de problemas de esta naturaleza. Y por las cuestiones de luces, que si prendo las luces parece que no sale bien. Entonces no quiero que me interrumpa. Déjeme, permítame, tantito. Pues
Pues sí, se vio, pero es ahí ese reflejote que ven ahí, es esa parte, ¿no? Ya no se va a ver bien. Pero voy a tratar de determinar el problema, ¿sí? A ver, haciendo un resumen del problema anterior, ¿sí? Fíjense cómo ahora aquí este problema está interesante, ¿sí? Porque observen cómo, ¿sí? Este va a ser un problema estructurado con una siguiente fórmula del formulario, ¿sí? La pasada fue igual a n de u, pero fíjense, esta tiene una estructura de una siguiente fórmula de integración, ¿sí? Y lo voy a hacer directamente. ¿Y qué voy a usar? Voy a usar lo mismo que dije la vez anterior, un cambio de variable, ¿sí? Con el cambio de variable vamos a observar cómo, si yo digo, por ejemplo, que u es b cuadrada más c cuadrada x cuadrada, o sea, elijo la expresión mayor, ¿sí? Entonces, ¿de qué sería? La b cuadrada es una constante, la derivada de una constante es 0, ¿sí? Y aquí es una constante c cuadrada por una función, entonces c cuadrada por la derivada de la función que es 2x, ¿sí? Esto sería 2c cuadrada x, esa sería du. Y fíjense cómo esta no, sería aquí, acá. Sí, ¿verdad? C cuadrada 2C cuadrada X, ¿sí? Fíjense cómo esta X está acá arriba, ¿sí? Y 3A es una constante, esa la puedo botar, la puedo pasar al principio. De la misma manera, ¿sí? Que ahora la estructura de la fórmula que voy a aplicar no es igual a n de u, porque esta no se puede dar de esa manera, ¿sí? ¿O sí? Si esta fuera u a la 1, la pasan como la menos 1, y en efecto, esta sería la derivada, ¿no? Con x. Pero a la 1, u a la 1, a la menos 1, ¿cuál sería la integral? U a la n más 1 sobre n más 1 sería 0, el exponente. Y entonces ahí había problemas. Entonces no la puedo estructurar por esa razón de la forma u a la n de u, subiéndola como u a la menos 1. Ahí no. Es el único caso de la u a la n de u en que no pueden trabajarlo, ¿sí? O sea, no pueden tener una u en el denominador y subirla al numerador, perdón, con exponente 1, con exponente 1, porque si fuera 2, exponente 2 sí se podría. No, si todo esto fuera al cuadrado, sí se podría subir como a la menos 2. Pero como todo esto va a la 1, subiría a la menos 1. Y entonces esta la transformamos en su du con la x, sí, con su constante adecuada. Y entonces eso nos daría u a la 0 en su resultado, u a la n más 1 sobre 0. Pues no, eso no es posible en matemáticas. Entonces por eso esta se estructura, ¿de qué manera? Lo voy a decir. De la forma du sobre u, que es quien logaritmo natural de u más la constante, ¿sí? Ahí está, esta es la del formulario. Es una fórmula esta, del formulario, ¿sí? Y esa es la que vamos a aplicar precisamente. Y eso es lo interesante de este problema con respecto al anterior. Entonces, pues ya está. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos falta para que sea de la forma du sobre u? Fíjense, du es 2c cuadrada x. La x ya está. Me falta un 2c cuadrada. La 3a la saco. Eso no es problema. Entonces lo hago. Entonces sería 3a sale, ¿sí? Y me quedaría, le meto 12 cuadrada x de x. ¿Qué metí de más? Fíjense, b cuadrada más c cuadrada x cuadrada. ¿Qué metí de más en la integral con respecto a la original? ¿Sí o no? Saco el 3a de la integral y me queda 12 cuadrada. Es lo que voy a introducir, una constante. ¿Para qué? Para que este número me quede como du, ¿sí? Como du. Y el denominador sea la u. Entonces, vean ustedes su tabla de integrales indefinidas y van a ver que hay una que dice du sobre u, o db sobre b, que es igual, ¿eh? Y va a ser ¿quién? Logaritmo natural de la función. Entonces esa es la que vamos a aplicar. Entonces ya, como metí 12 cuadrada, ¿qué se hace? Se divide entre 12 cuadrada, ¿sí o no? Para que sea 1, ¿sí? Y ese se saca.
Entonces me quedé acá sobre 2c cuadrada, porque entre este es 1, y sí o no es la misma expresión original, ¿de acuerdo? Recuerden que las integrales originales son así, esas no se modifican, excepto por constantes, nada más, ¿sí? Que es lo único que nos permite, ¿para qué? Para poder llevarlas y estructurarlas a las de las fórmulas de integración. Precisamente en eso consisten las técnicas de integración inmediata, de conducir una integral, ¿sí?, a una de las formas de las fórmulas de integración, exactamente. Sí, como ven, estamos recorriéndolas así, ¿no? Hacia abajo, ¿sí? Entonces ya, esto sería igual a ¿quién? A 3a sobre 2c cuadrada. ¿Quién es esto? Logaritmo natural de u, pero u ¿quién es? B cuadrada más c cuadrada, x cuadrada, más la constante, ¿sí? Y ahí ya se queda, ya no hay más simplificación, ¿sí? Y de esta manera terminamos el problema, ¿sí? Ya, porque ya la luz no me está dejando y no quiero que cuando vean el video vaya a verse todo borroso. Dejen prender mi luz a ver si de pura casualidad se logra ver mejor, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, ya le cambió. Sí, sí, sí. Sí, ya le cambió la perspectiva. Sí se ve, sí se ve. Ese puño sí se ve. Ah, ok, ya, entonces pues estamos, ¿no? Sí. Ya lo que no se veía hace ratito ya se ve ahorita. Sí, con la luz prendida. Entonces, voy a dejarles una tarea, ¿sí? Y ahí dejaría la lección número 2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Entonces, tarea 2. 2. Entonces, las integrales que les voy a dejar es esta. Integración de 4 más x cuadrada x de x. Esa es un problema. El segundo problema es x cúbica más a al cubo por 3x cuadrada de x. ¿Sí? Y el tercer problema, ¿sí? A ver si lo pueden hacer, es de x sobre raíz de a menos de x. Y de una vez, aprovechándome el cuarto, va a ser raíz de 1 más x cuarta por x cúbica de x. ¿Sí? Ese sería, por el momento, toda la tarea de esta lección número 2, ¿sí? Y pues, jóvenes, me dio mucho gusto estar con ustedes, una satisfacción hacia distancia. La matemática no es difícil, en cierta medida es sencilla, dedicándole un poquito de trabajo, y pues pienso que no estoy pasándome de listo, ¿no?, ni de trabajo. Creo que es racional. Vuelvo a repetir, si tienen alguna problema con el WAS, ¿no?, que alguien de sus compañeros no lo tenga, y háganmelo saber, porque es necesario que todos tengan esta información, ¿sí? Si no, va a ser un problema llegando a Cachapingo. Si alguien no siguió las clases, imagínense qué trabaja. O sea, aparte estoy haciendo ahorita y luego ya voy a repetir todo, pues va a estar medio pesado, ¿no? Entonces, por favor, pero si acaso hay alguna problemática técnica muy grave que no puedan tener acceso a esta tecnología del WAS, pues sí, háganmelo saber, ¿no? Para yo saber también qué hacer acá. Porque yo no quisiera, obviamente, perjudicar a ninguno de ustedes, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Lo que quiero es de que salgan bien, que aprendan, ¿no? Porque tienen que aprender, si no, pues imagínense, no puede uno decretar que ya las cosas están dadas y sin un esfuerzo, un pequeño esfuerzo, ¿no? Yo creo que ese esfuerzo lo podemos hacer todos,
Y enhorabuena, ¿no? Yo me da gusto, pues, no los veo, ustedes me ven, pero échenle esfuerzo, ¿sí? No se desanimen. eh, y si tienen algún problema, bueno, pues háganmelo saber finalmente, ¿no? Si tienen problemas con otras materias que no se pueden comunicar con sus maestros o cosas de ese estilo, yo con mucho gusto podría ser su intermediario, para que pues, el problema que tuviesen lo puedan resolver, ¿sí? Porque sí, utilizar clases con plataformas, por ejemplo, es complicado, no es tan sencillo. Luego las plataformas fallan y luego si no tienen una buena computadora, no, es una problema. Hay que tener una computadora de cuántas megas de RAM, ¿no? Y esas computadoras son carísimas. Entonces, pues no todo el mundo tiene para comprar eso y luego pues, uno las anda prestando a los nietos porque también les dejan un montón de tarea y andamos ahí prestando las computadoras y es una bronca. Pero creo que a través del WhatsApp es una buena forma de hacerlo. Espero que no esté tan pesado los archivos, pues son más de una hora, ¿sí? Ya lo veremos, ¿no? Ya ustedes me lo dirán cuando ya los tengan en sus manos. Jóvenes, mucho gusto, nos estaremos viendo, ¿sí? Ya me lo voy a atravesar aquí, porque voy a apagar el teléfono, ¿eh?